La madrugada aún no había decidido si sería silencio o presagio cuando despertaste con aquella sensación que no sabes explicar. No era miedo, tampoco cansancio. Era como un susurro viniendo de algún rincón olvidado de la casa, un llamado antiguo que parecía atravesar paredes, puertas, recuerdos y dudas. Había algo allí, entre los muebles inmóviles y los objetos que ya no observas, que intentaba hablar contigo sin palabras. El viento de la madrugada trae respuestas que la mente olvidó. Y en aquel instante, incluso antes de abrir los ojos por completo, presentiste que había algo mal, no dentro de ti, sino a tu alrededor. No era drama, no era superstición, era percepción. Porque hay silencios que gritan más que el ruido. Y cuando la casa habla, el sabio escucha. Pocos saben lo que Guo Pu descubrió al escuchar el amanecer. En los primeros pasos, todo parecía igual: el suelo frío, el vaso olvidado sobre la mesa, la cortina inmóvil a pesar del viento de afuera. Pero había algo detrás de eso, una densidad leve, suave, pero firme, como quien intenta avisar sin asustar. Algo parecía fuera de lugar, y no en el sentido común de la palabra, sino en el sentido espiritual, energético, profundo. ¿Ya sentiste eso? ¿Aquella sensación de que ciertas cosas en tu casa dejaron de respirar? Pues sí, los maestros nunca ignoran ese llamado, y estás a punto de descubrir el porqué. La vida moderna nos enseñó a ignorar lo invisible. Creemos solo en lo que podemos tocar, medir, analizar, arrancar en pedazos lógicos. Hasta que la exhaustión llega, la ansiedad se instala, el sueño desaparece, la prosperidad disminuye, la paz se disuelve. Y cuando intentamos entender el motivo, buscamos dentro de nosotros, pero a veces el desequilibrio está fuera. Las casas enferman antes que nosotros, susurran antes de gritar y envían señales antes de que la vida pierda su eje. ¿Ya percibiste cuando un cierto objeto parece chupar la energía del ambiente? Cuando un rincón de la casa parece más pesado, cuando ciertas áreas acumulan desorden inexplicable, cuando el aire parece estancado incluso con la ventana abierta. Más que fenómenos comunes, estos son señales. 7 de ellos, 7 que los maestros jamás ignoran, 7 que Guo Pu, el gran lector de lo invisible, estudió, observó y decodificó a lo largo de una vida entera dedicada a escuchar lo que el viento dice a las paredes, lo que el agua dice a los muebles, lo que la luz dice a la sombra. No es superstición, es percepción ancestral, es Feng Shui en su forma más silenciosa y verdadera. Pero antes de hablar sobre esas 7 señales, necesitas entender la naturaleza de lo que estás a punto de escuchar. Nada de esto es teoría, nada de esto es espectáculo. Todo esto es flujo, el flujo del Tao que toca tu casa antes de tocar tu vida. Guo Pu decía que cada casa es un cuerpo y cada cuerpo tiene señales de salud, de fuerza y de alerta. Y las señales más peligrosas no son las obvias, son las pequeñas. El vaso siempre olvidado en el mismo lugar, el objeto roto que nadie arregla, la puerta que rechina no por falta de aceite, sino por exceso de memoria, el rincón que se convierte en depósito de todo lo que no sabemos dónde poner, el espejo que muestra más cansancio que rostro. Estos detalles que parecen banales son en verdad mensajes.
Y cuando son ignoradas por demasiado tiempo, comienzan a alterar la forma en que duermes, en que piensas, en que respiras, en que vives. Sí, tu casa habla. Sí, ella intenta avisarte. Sí, ya percibiste esto antes. Y ahora llegó el momento de comprender. La energía estancada es como agua represada en exceso. Pesa, se pudre, se desborda hacia la vida. La energía dispersa es como viento sin dirección, anuncia pérdida, distracción, fuga. La energía perdida es como fuego apagado, trae desánimo, falta de propósito, cansancio crónico. Por eso los maestros observan las señales. Por eso estás aquí. Porque, consciente o no, tu alma percibió que algo en la casa necesita ser visto, antes de que se transforme en un bloqueo, una pérdida, una repetición cíclica. Ahora respira, siente tu casa, imagina cada habitación, cada rincón, cada objeto. No con los ojos, sino con el pecho. Tu cuerpo siempre sabe antes que tu mente. Y es en ese estado de presencia que Guo Pu comienza a caminar a tu lado en esta historia. Él no aparece como figura distante, sino como el maestro silencioso que entra en la casa de madrugada y escucha lo que los objetos callados intentan decir. Guo Pu creía que la casa es un espejo del destino. Si la casa se calla, el destino se cierra. Si la casa se traba, la vida se atasca. Si la casa se ilumina, todo florece. Y entender estas 7 señales es encender la lámpara en la oscuridad. Es percibir antes de que algo te empuje al límite. Es reconocer lo invisible antes de que se transforme en obstáculo visible. Es despertar. Y estás despertando ahora. Por eso, deja que la calma se aproxime. Nada aquí vendrá con miedo. Todo vendrá con claridad, porque el Feng Shui de Guo Pu no es sobre superstición, es sobre sintonía, sobre desalineación que vuelve al eje, sobre vida que retorna al flujo. Y cuando vuelvas a fluir, todo lo demás fluye contigo. Pero antes de seguir, antes de abrir la puerta que lleva a las 7 señales, necesitas integrar este llamado. Aquíétate, respira, siente dónde dentro de ti algo se movió mientras leías. Ahí es donde la enseñanza va a entrar. Ahora, una verdad simple y profunda. La casa que habitas también te habita a ti. Y cuando ella cambia, tú cambias. Cuando tú cambias, ella cambia. Estás listo. El llamado fue escuchado. El despertar comenzó. Si estas palabras tocaron tu corazón, escribe: yo confío en el flujo del Tao. La casa estaba en silencio cuando Guo Pu entró, no por la puerta, sino por la percepción. Él siempre llegaba así, como quien no hace ruido, pero altera el aire. Su presencia no era pesada ni solemne, era como neblina de la mañana descendiendo por las montañas, anunciando que algo invisible comenzaría a ser visto. Los antiguos decían que Guo Pu no observaba la casa con los ojos, él la escuchaba. Porque para él todo hogar era un organismo vivo y cada detalle un respiro, un pedido, un aviso, un eco. Las paredes hablaban, los objetos guardaban historias, el viento que entraba por las rendijas cargaba señales.
La luz mostraba caminos que la mente intentaba olvidar. Guopu caminaba despacio, sintiendo la vibración del suelo, el peso del aire, la dirección del flujo. Nada escapaba a su percepción, ni siquiera aquello que tú, hace años, aprendiste a ignorar. Para él, el Feng Shui no era técnica, era escucha. Su mirada atravesaba lo aparente y encontraba lo esencial. Y era siempre así que comenzaba, con silencio. Porque antes de revelar las 7 señales, él necesitaba que tú entendieras algo mucho mayor. La casa sigue el mismo ritmo que la naturaleza, y la naturaleza sigue el ritmo del Tao. Si la casa pierde el flujo, la vida pierde el rumbo. Si la casa gana claridad, el espíritu vuelve a respirar. Guopu entonces tocó levemente una superficie de madera y murmuró: «Todo aquí está hablando, pero tú aún no has aprendido a escuchar». Él caminó hasta la ventana. El viento entró, pero no de forma común. Fue como si respondiera a él, como si reconociera a un antiguo amigo. «El viento trae movimiento», dijo él. «El agua trae memoria. La tierra trae estabilidad. El fuego trae propósito. El metal trae dirección». Y entonces completó con la serenidad de quien ya ha caminado muchas vidas: «Todo en tu casa, absolutamente todo, es uno de esos 5 elementos intentando enseñarte algo». La neblina de afuera comenzaba a subir, abrazando las montañas como un velo sagrado. Y él continuó: «Vives rodeado de señales, pero solo percibes aquellas que tocan el cuerpo. Las que tocan el alma, las ignoras». El maestro caminó hasta la puerta de entrada. Fijó los ojos en ella como quien observa un horizonte distante. «Esta es la boca de tu casa. Es por donde la energía entra y por donde la fortuna puede escapar. La mayoría no lo percibe. La puerta revela la vida entera de una persona». Él pasó la mano por el espacio, sintiendo el aire. Flujo es destino. Estancamiento es bloqueo. Movimiento es prosperidad. Detenerse es enfermar. Entonces, con voz suave pero firme, él dijo: «Lo que fluye con el tiempo, vence al tiempo». Esa frase parecía atravesar las paredes, como si la casa entera respirara con ella. Algunos maestros enseñan con palabras. Guopu enseñaba con presencia. La montaña al fondo parecía escucharlo. El río a lo lejos parecía repetir su enseñanza en olas. Los bambúes se inclinaban suavemente como discípulos antiguos saludando al maestro que conocía lo invisible. Era así que él preparaba el espíritu antes de revelar cualquier verdad. Y ahora, preparado por ese silencio que ilumina, estás listo para escuchar las claves que revelan lo que las 7 señales realmente significan. Las claves que destraban lo que hace mucho tiempo se cerró dentro de tu casa y dentro de ti. Antes de seguir, mira alrededor. Siente. La casa está reaccionando. Y ahora, viajero del Tao, tu viaje avanza. Guopu permaneció unos instantes en silencio, permitiendo que el aire alrededor de ustedes se volviera más ligero. Para él, el silencio no era ausencia, era instrumento.
Era a través de él que la casa revelaba sus secretos. Era a través de él que las señales se volvían visibles. Y entonces, con la serenidad de quien lee el mundo a través de otro sentido, él dijo: para comprender las 7 señales, necesitas primero comprender las claves. Sin ellas, verás solo problemas. Con ellas, verás caminos. El maestro entonces caminó hacia el centro de la casa y tocó el suelo con la punta de los dedos como si sintiera la pulsación del espacio. La pausa del río. Pausar es escuchar. La primera clave, dijo él, es la pausa del río. Imagina un río fluyendo. Hay momentos en que corre rápido, hay momentos en que desacelera, hay momentos en que se vuelve casi espejo. En ese instante de calma aparente, no está parado, está escuchando el terreno, eligiendo el camino, sorteando el obstáculo. Guo Pu te miró con la delicadeza de un maestro que no quiere asustar a su discípulo. Tu casa habla en esos momentos en que todo parece parado. La señal más sutil siempre nace en el silencio. Solo quien pausa, escucha. Y entonces añadió: nada necesita ser empujado. ¿Cuántas veces empujaste la vida cuando ella solo pedía pausa? ¿Cuántas veces presionaste un cambio cuando el espacio solo necesitaba respirar? ¿Cuántos objetos dejas olvidados porque no tienes tiempo de mirarlos? La pausa del río revela la primera de las 7 señales. Cuando la casa pide quietud, pero tú ofreces abandono. Un rincón olvidado no es solo desorden, es energía acumulada pidiendo movimiento. Y esa clave te enseña a escuchar antes de actuar. 2. La fuerza del bambú. Flexibilidad es sabiduría. Guo Pu caminó hasta la puerta que daba al lado externo de la casa. El viento tocaba los bambúes, haciéndolos balancearse en ondas lentas. Segunda clave, el bambú. Él se dobla, él cede, él danza con el viento sin jamás romperse. La mayoría de las personas desea que la casa no cambie, que los espacios permanezcan iguales, que nada necesite ser revisado. Pero el hogar es un organismo vivo, necesita adaptarse a tu fase, a tu humor, a tu momento. Una casa rígida crea una vida rígida, dijo el maestro. Y una vida rígida se rompe con facilidad. La falta de flexibilidad aparece entre las 7 señales como: muebles pesados bloqueando caminos, objetos acumulados que impiden el movimiento, zonas donde la energía no logra circular. Ese es el lenguaje invisible del bambú. Toda respuesta nace en el silencio, murmuró él, observando el viento mover las hojas como pinceles sobre el aire. Ser flexible es permitir que la casa reorganice su energía de acuerdo con aquello que tu alma pidió. 3. El reflejo del lago. La mente calma refleja el cielo. El maestro entonces se aproximó a un espejo, no para mirarse a sí mismo, sino para mostrarte algo a ti. Tercera clave, el lago. Cuando el agua está agitada, distorsiona. Cuando está calma, revela. El estado del espejo de la casa refleja el estado de la mente del habitante. Y Guo Pu decía que un espejo sucio, mal posicionado u olvidado crea distorsiones en la energía mental. El lago enseña que aquello que ves fuera es el reflejo de lo que vibra dentro. Si los espejos de tu casa amplían lo que no debe ser ampliado,
¿Reflejan sombras o duplican desorden? Entonces, una de las 7 señales ya está activa, la señal de la confusión interna. La calma ve lo que la prisa oculta, añadió el maestro. Cuando reacomodas un espejo, no cambias solo la estética, cambias la forma en que tu mente percibe el mundo. 4. El viento invisible, moverse sin forzar. Guapú abrió suavemente la ventana. El viento entró, no como tormenta, no como fuerza, como presencia. Cuarta clave, el viento invisible. Él mueve todo sin esfuerzo. Esa clave revela una de las señales más ignoradas, el aire estancado. Cuando el aire no circula, la suerte tampoco circula. Cuando el viento no entra, las oportunidades se quedan afuera. Y cuando el movimiento natural es bloqueado, la vida pasa a exigir esfuerzo donde antes había fluidez. Nada en el Tao exige empujar. Si estás empujando, estás fuera del flujo. Esa es la señal del viento invisible. Cuando algo presiona, aprieta, exige fuerza constante. Toda respuesta nace en el silencio, repitió él con ligereza. 5. La montaña interior. Calma es centro y poder. Guo-Pu entonces te llevó hasta el lugar más estático de la casa. Puede ser el pasillo, el centro, un rincón sin movimiento. Quinta clave, la montaña. Ella no corre, ella no sigue, ella no cambia para agradar al viento. La montaña representa el eje de la casa y tu propio eje. Cuando ese sector está cargado, abarrotado, olvidado, desordenado, oscuro, la vida pierde estabilidad. Sientes esto sin percibir, falta de entusiasmo, dificultad para tomar decisiones, sensación de desorientación. La montaña enseña que la calma es poder. Él tocó una pared con la palma abierta. Cuando el centro se equilibra, todo encuentra el camino. Y entre las claves, esta es la que más despierta una de las 7 señales, la pérdida del centro energético. Guo-Pu entonces te miró con la serenidad de quien ha compartido secretos ancestrales. Estas claves no son metáforas, son puertas. Abriéndolas, verás las 7 señales con claridad absoluta. Respira. Observa mentalmente tu casa. Ya sabes que ciertas cosas te estaban hablando hace mucho tiempo. Y ahora, antes de revelar las señales, el maestro ofrece una última microreflexión, como un soplo del Tao. Nada necesita ser empujado. El camino está siendo abierto. Si estas claves abrieron algo en ti, comparte este mensaje. Si llegaste hasta aquí, es porque el silencio ya te eligió. Ahora, lo que era palabra se convertirá en práctica. Guo-Pu permaneció delante de ti como alguien que conoce el peso y la ligereza de los caminos espirituales. Él no hablaba solo con la voz, hablaba con el tiempo. Hablaba con el viento que atravesaba las ventanas, con la luz que se esparcía por el suelo, con la respiración de la casa que comenzaba, al fin, a despertar. El maestro sabía que las 7 señales solo podrían ser comprendidas por completo cuando atravesaras el ritual. Un rito no es magia, es sintonía. Es el puente entre lo visible y lo invisible.
Él entonces caminó hasta el centro de la casa, el mismo punto sutil donde las energías se encuentran o se dispersan. Allí él pidió suavemente: trae un poco de agua, trae sal, trae una vela, trae algo de la tierra, trae el viento que vive en tu respiración. Tú obedeces no como quien ejecuta órdenes, sino como quien reconoce que cada gesto es parte de un viaje mayor. Cuando regresas, encuentras a Guo-Pu arrodillado, con los ojos semicerrados y las manos apoyadas sobre el suelo como quien lee un texto sagrado invisible. La casa estaba silenciosa, silencio profundo. Silencio vivo, silencio que precede la transformación. Él entonces comienza el rito del alma de la casa. Todo hogar tiene un espíritu, dice el maestro, y hoy tú lo despertarás. Él posiciona los 4 elementos delante de ti: agua en un recipiente límpido, sal pura y quieta, una vela que espera ser encendida, Un puñado de tierra o algo que represente el suelo que sustenta tu vida. Y entonces él añade: el viento ya está aquí, él sopla en ti, él respira contigo. Guo-Pu aproxima las manos al agua. El agua recuerda el movimiento. Ella limpia lo que se estancó, destraba lo que se detuvo, disuelve lo que pesó. Él derrama una pequeña porción de sal sobre el agua, creando pequeños círculos blancos que se deshacen lentamente. La sal protege, la sal purifica, la sal devuelve dignidad a lo que perdió forma. La vela es encendida. Una luz tenue nace, primero tímida, después firme. El fuego es propósito. Cuando la luz despierta, el destino despierta con ella. La tierra, él la sostiene con mucho cuidado, como quien reconoce su poder silencioso. La tierra es raíz, es estabilidad, es el lugar donde todo reposa antes de florecer. Y entonces, como quien te guía a atravesar un puente invisible, él hace un gesto para que coloques las manos próximas a los 4 elementos. Este es el ritual para abrir la travesía, para liberar tu casa de las 7 señales que la enferman, para restaurar el flujo del Tao dentro y fuera de ti. El primer movimiento: la respiración del viento. Guo-Pu pide que respires profundamente 3 veces. En la primera, sueltas el pasado. En la segunda, liberas el miedo. En la tercera, llamas la energía nueva. El viento es mensajero. Déjalo atravesarte. El segundo movimiento: la limpieza del agua. Él sumerge la punta de los dedos en el agua con sal y traza un círculo en el aire, un círculo lento, continuo, perfecto. Este círculo es la rueda de tu vida. Cuando algo se traba, todo se traba. Cuando algo fluye, todo fluye. Tú repites el gesto, sintiendo el aire siendo cortado por la punta de tus dedos, sintiendo el peso de algo antiguo siendo liberado. Es sutil, es profundo, es real. El tercer movimiento: la luz que camina. Guo-Pu aproxima la vela a ti, pero no para que la toques, solo para que la sientas. La luz camina primero en lo invisible, solo después ilumina lo visible.
Él entonces eleva la vela lentamente, como si guiara la energía hacia los puntos altos de la casa, y dice: la luz muestra el camino que no veías. El cuarto movimiento, la raíz que despierta. Él entonces coloca un poco de tierra en la palma de tu mano. La textura es simple, el símbolo es inmenso. Nada se sostiene sin raíz, y tu casa tiene raíces. Ahora tú las estás fortaleciendo. La tierra en tu mano representa el renacimiento energético de la casa, representa la cura, representa el retorno al flujo. El quinto movimiento, la palabra que abre el camino. Guopu mira dentro de tus ojos y pide que repitas con la voz calma: mi casa respira, mi energía fluye, mi camino se abre. La casa parece escuchar, el aire se mueve, el silencio cambia de textura, algo despierta. Y entonces el maestro cierra los ojos y dice: el ritual está hecho, ahora puedes atravesar. La travesía no es física, es interna. Es la apertura para que las 7 señales se revelen con nitidez, para que tú las reconozcas, las transformes y permitas que tu casa se convierta de nuevo en un templo, un refugio, un espejo de tu espíritu. La luz de la vela danza suavemente, el aire parece más vivo. La casa parece respirar y tú sabes, algo cambió, algo profundo, algo que jamás será perdido. La vela aún titilaba en el centro del espacio cuando Guopu se levantó. Su movimiento era tan ligero que parecía no tocar el suelo. La casa entera estaba diferente. No porque los muebles cambiaron, sino porque tú cambiaste la forma de respirar dentro de ella. Guopu observó el aire circulando, como quien evalúa una obra silenciosa. Ahora tu casa volvió a hablar, y tú volviste a escuchar, dijo él. El ritual había abierto la puerta, la travesía había comenzado, y el flujo, antes debilitado, fluía nuevamente por las rendijas, por los pasillos, por los rincones olvidados. Como un río encontrado después de una larga sequía. Durante algunos instantes, el maestro permaneció mirándote, y su presencia era como el sonido distante de una campana, suave pero imposible de ignorar. Entonces, él dio inicio a la síntesis, la enseñanza final, la esencia del viaje. 1. La casa refleja el espíritu y el espíritu refleja la casa. No existe separación entre tú y el espacio que habitas. Cada gesto, cada objeto, cada silencio encontrado en un rincón olvidado es un mensaje sobre tu propia energía interna. El viento llevó el peso y devolvió sabiduría. Tú percibes ahora, aquello que estaba trabado en la casa estaba trabado en ti. Lo que fue limpiado en el espacio fue limpiado en tu corazón. 2. Todo lo que se estanca pide luz y movimiento. Energía estancada crea vida estancada. Energía dispersa crea confusión. Energía triste crea desgaste. El Feng Shui no es estética, es destino, es dirección, es respiración espiritual. El agua sigue, y lo que fluye con ella nunca se rompe. Tú te convertiste en río, tú no te rompes más. Ahora
Tú te curvas, te adaptas, sigues. 3. Cada señal es una invitación, no una amenaza. Las 7 señales que los maestros jamás ignoran no existen para asustar, existen para recordar. Recordar que la casa te observa, recordar que ella te llama de vuelta cuando te pierdes, recordar que aún hay camino, flujo, fuerza, sentido. El silencio guarda lo que la mente olvida. Y fue en el silencio que tú reencontraste partes de ti mismo que estaban dispersas en la prisa diaria, en la rutina, en el olvido. 4. La travesía no termina, ella comienza. El ritual no es el fin del viaje, es el retorno al inicio. El comienzo de una nueva relación con tu casa, contigo, con el Tao. Guopu entonces coloca la mano sobre tu hombro con gentileza infinita. Cuando tú cuidas la casa, cuidas el destino. Cuando tú purificas el espacio, purificas el espíritu. Cuando tú enciendes la luz, enciendes tu propio camino. La llama de la vela se mueve levemente, como si confirmara las palabras del maestro. Y entonces él da la última enseñanza. La casa que respira te mantiene vivo. La casa que fluye te mantiene despierto. La casa que se purifica te devuelve al centro. El sol comienza a tocar las paredes con luz de oro. El viento entra más suave. Todo parece más real, más vivo, más presente. Guopu entonces comienza a retirarse, no como quien se va, sino como quien retorna a lo invisible de donde vino. Antes de desaparecer en la luz, él dice: permanece, respira, fluye. Ahora tú conoces el camino. La vela se apaga, la casa permanece viva y tú también. Si esta jornada trajo paz a tu alma, escribe: yo sigo en armonía. El silencio no es el fin, es el comienzo de lo que permanece.